Amén. Bueno, contentos una vez más para alabar a nuestro Señor, para aprender más de Él y sobre todo para darle gracias. Gracias por esta semana que pasó, que trajo muchas cosas para nosotros, para todos y cada uno de nosotros. Él está siempre con nosotros. Les damos la más cordial bienvenida. Igualmente también nos dirigimos a los amigos, familiares, personas que nos ven por este medio. Tengan un bonito domingo. En el día de hoy vamos a empezar este servicio de adoración y de aprender más de nuestro Señor con una alabanza que titula Alaba a Dios. ¿Cuándo debemos alabar a Dios? Pues amigos, en todo momento, para darle gracias por un buen día. Cuando tenemos preocupaciones, también debemos alabarle. Aunque estemos sufriendo, debemos alabarle, porque Él siempre nos va a dar las fuerzas. Amén. ¿Y cómo nos comunicamos? Orando, teniendo esa comunión íntima con nuestro Dios. En cualquier circunstancia, amigo, familiar, el Señor nos responde, el Señor está con nosotros, el Señor nos fortalece. Entonces, con mucha alegría vamos a entonar hoy esta alabanza. Alaba a Dios. ¿Nos acompaña? Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza en Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba.
alegría. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a y alaba a Dios. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula La oración eficaz, la oración que trae resultado. La oración, nosotros sabemos bien que es un diálogo, es una conversación que nosotros podemos tener, que todo hombre puede tener con Dios. Pero a la vez también esta oración va a ser un acto de adoración y un acto de comunicación con el Señor. En esta oración nosotros vamos a incluir la presentación de nuestras peticiones, de los deseos que deben estar conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos bien que esta oración va a ser dirigida al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la asistencia, es decir, la intervención del Espíritu Santo que mora dentro del corazón de todo creyente. La oración, hermanos, es indispensable, es decir, que es muy importante, ya que va a ser el medio que Dios mismo ha provisto para que podamos nosotros establecer una comunicación que sea directa y estrecha, es decir, una comunicación o una conversación cercana con Él, con el mismo Dios. Piensa, hermanos, que de repente aquí en la tierra en ocasiones es difícil que nosotros podamos establecer algún tipo de comunicación con alguna persona. Imagínate que quieres comunicarte, darle una llamada telefónica al presidente de nuestro país. Posiblemente no te va a responder, pero con Dios es tan sencilla esa comunicación que pareciera increíble que Él va a estar pendiente de que tú lo llames 24 horas al día, 7 días a la semana. Así que la comunicación con Dios es completamente accesible, si tú pues tienes un corazón limpio y tienes esa fe y confianza en Él. Respecto a la oración, nos hacemos varias preguntas. Lo más común que podríamos preguntarnos de repente es: ¿cómo sería la mejor forma de orar? Oraré de pie, sentado, de rodillas, inclinado, acostado. ¿Deben estar mis manos abiertas? ¿Deben estar mis manos cerraditas o levantadas hacia Dios? ¿Cuál debe ser la postura de mis manos para orar? ¿Deben estar mis ojos cerrados o puedo orar con los ojos abiertos? ¿Es mejor orar en un templo? ¿Puedo orar en la casa? ¿Dónde puedo orar? ¿Debo orar en la mañana cuando me levanto? ¿O solamente cuando voy a recibir mis alimentos? ¿O solamente cuando me acuesto? ¿Hay ciertas palabras específicas o ciertas palabras claves que yo voy a utilizar para orar? ¿Cuál es la manera correcta de cerrar una oración? Hay muchas preguntas que el cristiano puede hacerse respecto a la oración. Y vamos a ir viendo algunos de esos detalles durante esta prédica, en esta mañana. Pero la pregunta básica y esencial que nosotros tenemos que hacernos respecto a la oración es:
cuál es la manera correcta de orar. A esas cosas que hemos visto de la posición, de la postura, cerrar, abrir los ojos, vamos a ver que van a quedar en un segundo plano. Y es que algunos piensan que de repente, si tú no dices unas palabras exactas o un orden correcto, u oras de repente en una posición adecuada, Dios no va a escuchar tu oración. Eso no es así. Eso es incorrecto. Dios no va a responder nuestras oraciones basado en cuándo oramos, dónde oramos, qué posición corporal vas a adoptar. Eso es lo de menos. O en el orden incluso de las palabras que tú utilices o las palabras que tú uses, también es lo de menos. Vamos a ver entonces cuál es la clave de una oración eficaz, una oración correcta que Dios va a escuchar. Y esto nos va a llevar a hacernos algunas preguntas. La primera sería, ¿cómo orar? La primera pregunta, ¿cómo orar? Para empezar, hermanos, tenemos que comprender algo, que la oración es una expresión o es una comunicación con Dios que se hace de una manera libre. No va a estar cerrada a un grupo o unas frases predeterminadas. Y esto lo encontramos, hermanos, en la propia Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 7. Entonces, hermanos, vayamos a la palabra de Dios en sus Biblias. Busquemos Mateo, capítulo 6, y vamos al versículo 7. ¿Ok? La palabra de nuestro Señor nos dice, Mateo 6, 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto nos llevaría, hermanos, a hacer una diferencia entre dos conceptos: rezar y orar. Rezar no es lo mismo que orar. Rezar es recitar un conjunto de versos que ya han sido preestablecidos y que en ocasiones pueden hacerse hasta de manera mecánica, como si fuese una paporreta. Padre nuestro que estás en los cielos, por ejemplo, eso es lo que han enseñado en otras iglesias. Incluso te han dicho que para que Dios te escuche tienes que rezar 20 Padres Nuestros, ¿sí o no? Lo han escuchado. O 20 Ave Marías, que por cierto vamos a ver que eso no se debe hacer, y lo vamos a decir por qué. Orar, por el contrario, es una manera de comunicarse con Dios con tus propias palabras. No es necesario que tú busques palabras muy difíciles, o que estés ahí con tu diccionario para ver cuál es la palabra que más le guste a Dios. No, hazlo con tus propias palabras, las palabras sencillas que tú conoces. No es necesario que tengas un lenguaje florido para que tú ores a Dios. Entonces no importa que tus palabras sean sencillas, basta que esas palabras vengan desde lo profundo de tu corazón. Ahora, Dios, cuando nos ha ofrecido la salvación, nos ha redimido para que nosotros podamos tener una comunión cercana con Él. Y parte de esa comunión con nuestro Señor es precisamente la oración. Dios se comunica con nosotros en doble sentido, en ida y vuelta. En ida, Dios se comunica a través de su contenido que está en la Biblia. Y a través de la Biblia, el Espíritu Santo también nos va a instruir a nosotros para poder entender lo que está escrito en esa Biblia. Nos va a capacitar para entender, para comprender su mensaje, el cual también tenemos que nosotros aplicarlo en nuestras vidas. Y nosotros también podemos hablarle a Dios, y la manera en la cual nosotros le hablamos a Dios es a través de la oración. Entonces, la comunicación con Dios es en dos vías. Dios nos habla a nosotros a través de la Biblia, y nosotros le hablamos a Dios a través de la oración. ¿Amén? ¿Está bien, hermanos? Y a través de la oración, entonces nosotros podemos decirle a Dios qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos de Él, cómo podemos agradecerle de varias formas.
Entonces, con Dios vamos a tener que establecer una comunicación en doble sentido, con la Biblia y la oración. Ahora, la oración, hermanos, no es como si fuera un conjuro mágico, como ese abracadabra, sino tiene un poder en sí mismo. Y de hecho, Jesús también nos advirtió que la oración debe ser utilizada de una manera correcta. Nuestro Padre Celestial, Dios el Padre, quiere tener una relación con nosotros a través de la oración. Y Dios sabe mismo que nosotros necesitamos tener una vida en oración. Por eso también quiere Dios que nosotros aprendamos a confiar en Él, a esperar en Él y también a pensar en Él. Una segunda pregunta que nos podemos hacer respecto a la oración es: ¿cuáles son las partes de la oración? La segunda pregunta: ¿cuáles son las partes de la oración? Entendiendo la oración a Dios. No estamos hablando de una oración gramatical con el sujeto predicado, no, eso no, sino de la oración a Dios. Y lo que encontraríamos en la Biblia, lo que más se acerca a un patrón, es decir, a un modelo o a un ejemplo de oración, viene a ser la oración del Padre Nuestro. Y vamos a tener acá una aclaración. Para ver ese modelo de oración, ahí mismo nomás en Mateo capítulo 6, un poquito más adelante, revisemos ahora los versículos del 9 al 13. La palabra de nuestro Señor nos dice en Mateo 6, del 9 al 13: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hay una cosa aquí que es bastante importante que tenemos que aclarar, hermanos. El Padre Nuestro no es, escuchen hermanos, el Padre Nuestro no es una oración que vamos a memorizar y que vamos a recitar. Entonces, cuando alguien te diga para que Dios te escuche, tienes que rezar 20 Padres Nuestros, eso está equivocado. El Padre Nuestro no es una oración que vamos a recitar, sino que el Padre Nuestro es un ejemplo de cómo tiene que ser nuestra oración. Una oración en la cual debe estar incluida acto de adoración, de confianza en Dios, de agradecimiento, de peticiones, de confesión de pecados y de sumisión, es decir, de una actitud de ser obediente a Dios en todos tus caminos. Debemos orar las cosas de las que habla el Padre Nuestro, usando tus propias palabras, es decir, tú vas a tener que adaptar con tu propia palabra una oración que más o menos siga ese esquema que te muestra el Padre Nuestro. Ahora, la propia Biblia nos enseña y da ejemplo justamente de cómo tiene que ser una oración a través del Padre Nuestro, y también nos está dando la evidencia de que esta oración debe tener una cuádruple actividad que debe ser cumplida por todos los miembros pues, de la congregación, todos los creyentes, todos los cristianos. Y esta oración puede hacerse, hermanos, tanto de manera individual como también puede hacerse de manera grupal. Pueden reunirse varios hermanos y orar también. Y en esta acción que tenemos que buscar dentro de la oración, ¿qué cosa podemos hacer? Tenemos que expresar nuestra adoración y alabanza, nuestro reconocimiento de Dios como el creador del universo. Debemos hacer una contrita, es decir, una confesión de todos nuestros pecados con mucho sentimiento, con verdadero arrepentimiento, buscando el perdón. Tenemos que manifestar a Dios una gratitud por todas las bendiciones que Él nos ha dado.
y también, obviamente, expresar cuáles son tus peticiones y súplicas, tanto las nuestras como también peticiones por tus hermanos. No es solamente que tú pidas para mí, sino pide para los demás. Y la oración no solamente es un conjunto, una lista de petitorios. Vamos a ver cuáles son las cosas que están incluidas dentro de la oración. Y vamos por partes entonces. ¿Cuál sería el primer elemento o la primera parte de la oración? No es la petición, sino la primera parte de la oración es la invocación. Y esto lo vemos en la segunda parte de Mateo 6:9. Lo revisamos, miren, ahí tienen. Mateo 6:9 nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿No es cierto? Estamos llamando primero como si nos estuviéramos dirigiendo al Padre Celestial. Puedes decir bendito Padre Celestial, glorioso Padre Celestial, ¿no? Es una forma de poder iniciar la oración. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en la oración es dirigirnos al Padre Celestial. Imagínate que tú tienes a un niño y el niño tiene antojo de un chocolate y va a pedirle ese chocolate ya sea a su papá o a su mamá. A ver, hermanos, si aquí en el culto hay algunos que son papás, ¿qué suena mejor? ¿Qué es lo más apropiado? Que un niño venga y diga: papito, mamita, por favor, quiero un chocolate. Y fíjense cómo está empezando la frase: papito, mamita, ¿no es cierto? O venga el chiquito y diga: quiero chocolate. ¿Cómo es mejor la expresión? Primero dirigiéndose al papá o a la mamá. Entonces, cuando nosotros oremos a nuestro Señor, lo primero que tienen que hacer es dirigirse al Padre Celestial. Y en esa invocación ustedes tienen que reconocer la grandeza de Dios, su gloria, su santidad, su poder. Amén. Amén. Segundo, la segunda parte, recién vienen ya las peticiones, pero no es que se hagan las peticiones de una manera tan directa como se piensa. Vamos a ver que en este punto de las peticiones, luego de habernos dirigido al Padre Celestial y haber reconocido toda su gloria, todo su poder, es decir, haberlo invocado, recién nosotros podemos iniciar a hacer las peticiones. Y vamos a ver en Mateo 6:10 cómo es que empiezan esas peticiones. Miren, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vean, entonces, aquí nos damos cuenta que no estamos empezando con unas peticiones directas de tipo material, sino que vamos a ver que dentro de las peticiones que están en este modelo del Padre Nuestro hay de dos tipos. Y el primer tipo de peticiones que se hace son las relacionadas al mundo espiritual, no son a tus necesidades físicas o personales. Porque miren, cuando aquí empiezan este primer grupo de peticiones, acá en el versículo 10, y nos dice: venga tu reino, cuando nos dice acá este modelo, al decir, con este ejemplo, venga tu reino, es una referencia al reino espiritual de Dios. Es decir, que debemos pedir en primer lugar que Dios more en nuestros corazones. Ese es lo primero que tienes que pedir. A veces lo primero que pido es que me vaya bien en el estudio, que me vaya bien en el trabajo, ¿no es cierto? Que me vaya bien en el examen. Lo primerito que pides es eso. Pero miren, el ejemplo del Padre Nuestro no te dice que eso es lo primero que vas a pedir, sino lo primero que tienes que pedir es que el Señor more en tu corazón y que sea Dios quien guíe tu vida. Es lo primero que tenemos que pedirle a Dios en toda oración. Y no solamente por nuestras vidas, sino que también el reino de Dios esté presente en la vida de tus hermanos, de tu familia, de tu prójimo en general. Y si fuese posible también ora por el mundo entero. Con más razón que en este mundo actual, solamente en esta semana estamos viendo tantos tipos de acontecimientos. Ora también
Dentro de esto podemos incluir la oración por las misiones, por el evangelismo, por las obras, por los canales de YouTube cristianos. Por tu pastor tienes que orar. El pastor necesita más oraciones que cualquiera. Y en ocasiones a veces le decimos al pastor, ora por mí. ¿Acaso ustedes, o el pastor diré, tienen algún privilegio especial de que sus oraciones van a ser directamente escuchadas por encima que la de ustedes? Se equivocan. La oración de un creyente está al mismo nivel o incluso encima que la oración de un pastor. Entonces, no es que el pastor tenga una fórmula mágica para orar. Ustedes mismos pueden orar, hermanos. Amén. Fíjense que acá luego dice que se haga la voluntad de Dios. Significa que nosotros tenemos que reconocer que Dios debe tener el control de todas nuestras vidas. No vamos a pedir algo que nosotros querramos que no esté dentro de la voluntad de Dios. Y tampoco podemos abandonarnos completamente a nuestra suerte, sino que tenemos que confiar en la providencia del Señor. Ahora, cuando nosotros estamos pidiendo a Dios que se haga su voluntad, entonces, al pedir que venga su reino o que se haga su voluntad, ¿estamos pidiendo por nuestra vida material o por nuestra vida física? Perdón, nuestra vida espiritual. Estamos pidiendo fundamentalmente por nuestra vida espiritual. Entonces, vemos aquí que nosotros primero tenemos que pedir en primer lugar, ¿por qué? Por nuestra vida espiritual. Porque ustedes también saben que Dios, o Jesucristo mismo te dijo que busquemos primero el reino de Dios y que todas las otras cosas serán añadidas. ¿Quieres que te vaya bien el estudio? ¿Quieres que te vaya bien en la familia? Está bien, puedes pedirle eso a Dios. Pero antes de eso, pide a Dios que gobierne tu vida. Un segundo grupo de peticiones ya están recién relacionadas a los aspectos personales. Y esto los encontramos en Mateo de 6, del 11 al 13. Y aquí dentro del grupo de las peticiones personales encontramos tres subtipos. Primero, nosotros podemos pedirle a Dios provisión. Y eso lo encontramos en Mateo 6:11. Miren, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, tenemos que pedir por nuestras provisiones. Para que tengas alimento, para que te alcance el dinero, para todo eso podemos pedir. Tenemos que pedir todo lo suficiente de lo que sea necesario para nuestro día a día. Ahora el pan aquí va a representar todas tus necesidades, ya sean materiales, emocionales y sociales. El pan que está aquí como ejemplo en este versículo va a representar ¿qué cosa entonces? Alimentación, vestido, vivienda, educación, tranquilidad, consuelo, solución de problemas, etc. Todo eso representa el pan. Nosotros podemos confiar entonces en que Dios cada día nos va a proporcionar lo que nosotros necesitamos. Pero recuerden que antes de hacer nuestras peticiones del plano personal, primero tenemos que hacer las peticiones de las cosas espirituales. Eso sí, hay que recordarlo. Pero miren, dentro de las peticiones no solamente voy yo a requerir a Dios lo que necesito, mi alimento, para mi pasaje, para mis estudios, no, sino también hay cosas más profundas que yo voy a hacer en mis peticiones. Y esto lo vemos en el 12. 6:12 nos dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, acá en este versículo encontramos dos cosas. Primero, una petición, y también aquí hay un principio doctrinal. En cuanto a la petición que decimos acá, y perdónanos nuestras deudas, es decir, perdona nuestras ofensas o perdona nuestros pecados. Si bien Cristo en la cruz ya murió por nuestros pecados, y cuando nosotros lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, ya somos salvos y hemos sido despojados de esa culpabilidad del pecado, y ya no tenemos condenación, sino que tenemos vida eterna, ya no tenemos la culpa de ese pecado.
Aún así, los cristianos cometemos pecados y debemos constantemente confesar nuestros pecados a través de la oración, ya no para salvación, pero sí ¿para qué? Para restablecer nuestra comunión con Dios, y así tú puedes estar en una buena relación con Él. Porque aunque tú hayas recibido a Cristo y eres salvo, si tienes pecados y no confiesas esos pecados a tu Dios en la oración, no vas a estar en comunión con Él. Y ya saben, yo ya les he explicado en otras prédicas que cuando no tenemos comunión con Dios, estamos desprotegidos. Perdemos bendiciones por no estar en comunicación con Él o en comunión con Él. Así que en la oración aprovecha por los pecados, a confesar los pecados que has cometido y pídele perdón. Y eso se haría a diario, ¿sí? Y un tercer tipo de peticiones que podemos pedirle a nuestro Dios es protección. Está en el versículo 13 y nos dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cristo nos está enseñando aquí que cuando nosotros decimos y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, en esta primera porción de esta frase, de este texto, nos está pidiendo que seamos librados de las tentaciones que nos va a dar el enemigo o el mundo. Porque todo cristiano va a enfrentar tentaciones. No me digas que yo no soy tentado. Todo cristiano va a recibir tentaciones. Ya sea cuando estás caminando ahí por la calle, cuando estás ahí en el colectivo o en el transporte público y escuchas una música, o cuando estás ahí navegando con tu Facebook o con YouTube, en todo momento vas a recibir tú algún tipo de tentación. Entonces, pídele a Dios para que tú aprendas a reconocer las tentaciones y que Él te dé las fuerzas suficientes para poder enfrentar esas tentaciones y que tú puedas seguir la senda de Cristo sin apartarte. Y en la segunda parte de esta frase nos dice: líbranos del mal. Es decir, que tú puedas estar exento o libre de todo tipo de calamidad. Puede ser enfermedad, dolor, angustia, de peligro, accidente, etc. También puedes pedirle a Dios que te proteja. Si estás saliendo de viaje, que tu viaje vaya bien, ¿no? Que no haya accidente, que el clima esté bueno, etc. Puedes pedir eso. Y una tercera parte de la oración es el cierre, la culminación. Y fíjese cómo acaba en esta oración. En la segunda parte del versículo 13 nos dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y noten aquí, cuando Jesús da como ejemplo con esta expresión y nos dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo que estamos haciendo es reconocer nuevamente la gloria, el poder y la majestuosidad de nuestro Dios. Así como empezamos nosotros en invocación, dirigiéndonos al Padre Celestial y reconociendo todo su poder, toda su gloria, también cuando nosotros estemos terminando la oración, también hay que reconocer la gloria y el poder del Padre Celestial. Pero acá hay un añadido. Además, todas las oraciones que tenemos tienen que terminar en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y esto lo encontramos en el libro de Juan. Avancemos entonces, hermanos, al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. La palabra de nuestro Señor nos dice en Juan 14, 13 al 14: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ven entonces aquí que Jesús nos está explicando que vamos a dirigirnos en oración al Padre. El que está morando en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo, es el que nos permite comunicarnos con el Padre, pero esa oración se hace al final en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, acá Jesús le dice que vamos a orar en el nombre de Jesús. Los reto a ustedes que lean toda la Biblia y me digan dónde en la Biblia dice que vas a orar en el nombre de María.
¿O dónde en toda la Biblia puedes orar en el nombre de algún santito? ¿O dónde en la Biblia tú puedes orar en el nombre de tu papá o de tu mamá que ya está en el otro mundo? No sabemos si arriba o abajo. ¿Dónde? En la Biblia no hay ningún versículo que diga tú puedes orar a la Virgen María o puedes orar a los santos. Entonces la oración del Ave María no va. La oración a San Martín, a Santa Rosita, no va. A ningún santo se puede orar. ¿Por qué? Porque María y los santos fueron hombres tal como nosotros. Ellos ni escuchan lo que estás hablándole. Solamente podemos orar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por eso es que al final de la oración nosotros vamos a cerrar esa plegaria pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y vemos que en estos dos versículos Jesús mismo está repitiendo 2 veces que tenemos que orar en su nombre. Cuando vemos versículos contiguos que expresan una misma idea, hace un refuerzo de la expresión. Y esta repetición justamente expresa un énfasis en esa exhortación, en ese mandato que nosotros tenemos que orar en el nombre de Jesús. Ahora, pedir en el nombre de Jesús no significa que solamente vamos a insertar al final de oración esa frase que decimos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco vamos a hacer eso como si fuera una vana repetición. Porque al orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es más que una frase de cierre de la oración, sino que nosotros tenemos que tener una actitud de tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Es decir, cuando decimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, no es solamente la frase, sino que nosotros tenemos que tener el corazón, la voluntad de querer glorificar a Cristo, glorificar al Padre para nuestro bienestar espiritual. Fíjense entonces que acá Jesús nos ha enseñado que nosotros vamos a hacer las peticiones al Padre Celestial en el nombre de Él, del mismo Jesús. Pero, bueno, esto va a significar que, claro, vamos a pedir la inmediación de Jesús para nuestras peticiones. Él va a ser como una especie de abogado, así como Él nos ha defendido ante el Padre Celestial de la culpa del pecado cuando lo hemos recibido a Cristo. Él también va a ser una especie de intercesor. Él como si Cristo llevara nuestras peticiones al Padre Celestial. ¿No es cierto? A diferencia de María, no va a poder llevar tus peticiones al Padre Celestial. Ojo. Entonces, Cristo va a ser ese vínculo. Por medio de Él nosotros vamos a orar. Ahora, algunos aplican equivocadamente este versículo creyendo que si nosotros pedimos en el nombre de Jesús al fin, o colocamos esa frase, te lo pido en el nombre de Jesús, en toda oración, al final de toda oración, dará como resultado que Dios siempre va a cumplir todo lo que tú pidas. Tampoco es así. Dios o Cristo dijo en este versículo, todo lo que pides en mi nombre lo haré, pero hay que poner el contexto de ese versículo apoyado en otros, porque tenemos que tener ciertas observaciones aquí. Esto nos diría la siguiente idea: el usar la palabra o la frase en el nombre de Jesús no viene a ser una fórmula mágica que tú creas que todo lo que tú pides vas a recibirlo, porque incluiría entonces, si tú haces malas peticiones, ¿Dios te la cumpliría? No. Eso es completamente antibíblico. Entonces no es que tú vas a recibir respuesta a todo lo que pides, porque orar en el nombre de Jesús significa orar bajo su autoridad y pedir a Dios que actúe sobre tu vida. Cuando nosotros oramos entonces en el nombre de Jesús, significa que nosotros vamos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que realmente significa. Más allá de la frase, te lo pido en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús significa que tú vas a orar
de acuerdo a la voluntad de Dios. Orar en el nombre de Jesús significa entonces que vas a orar por cosas que le van a honrar a Jesús y le van a glorificar a Cristo. Si lo que tú pediste o que lo que tú dijiste en oración no es para la gloria de Dios, no te va a responder. O si tú oras por algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, no va a estar en el nombre de Jesús, así lo digas. Por ejemplo, una jovencita que diga: Señor, yo quiero casarme con mi novio que no es cristiano, te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Acaso Dios te va a oír esa oración? No, pues. Aunque utilices la palabra en el nombre de Jesús, pero estás haciendo o pidiendo algo que está en contra de su voluntad. No es una oración en el nombre de Jesús. Entonces, orar genuinamente en el nombre de Jesús es de acuerdo a su voluntad, para las cosas que le importen de acuerdo a su gloria. No por añadir ciertas palabras en tu frase vas a obtener todo lo que tengas, porque no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, el orar de acuerdo a la voluntad de Cristo es orar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y esto nos llevaría también a una tercera pregunta. ¿Qué pediremos en oración? Tercera pregunta: ¿qué pediremos o qué podemos pedir en oración entonces? La Biblia también nos da un detalle de eso. Ahora, hermanos, vayamos al libro de Primera de Juan, que está casi al final de la Biblia, poco antes del Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. La palabra de nuestro Señor nos dice en Primera de Juan 5, 14 y 15: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, fíjense aquí el detalle. Ahora sí estamos conjugando mejor los versículos, ¿no es cierto? Lo que pidamos en el nombre de Jesús va a ser cumplido, pero esa petición tiene que ser de acuerdo a la voluntad del Padre. Creo que todos en algún momento hemos hecho alguna petición a Dios que esperamos que sea cumplido, y nosotros queremos que las peticiones que le hacemos a Dios se cumplan rápido, en el menor tiempo posible, ¿no es cierto? Queremos una respuesta express. Pero nosotros tenemos que comprender que la forma de actuar de Dios no es la forma de actuar del hombre, ni que los tiempos de Dios son los tiempos del hombre. Para Dios el manejo del tiempo cronológico es relativo, no es el mismo que para nosotros. Incluso en la Biblia dice que para Dios un año es como un día, como 1000 años, y 1000 años como un día. El tiempo en el cual se mueve Dios no es el tiempo en el cual se mueve el ser humano. Además que Dios se mueve a través de su voluntad y a través de su soberanía, es decir, a través de su decisión. Él sabe lo que es sí y lo que es no. La primera palabra clara que tenemos aquí, clave, es lo siguiente: nosotros tenemos que pedir cosas conforme a la voluntad de Dios. Es decir, un factor importante para que tu oración pueda tener respuesta es que esa petición sea de acuerdo a la voluntad de Dios, es decir, que esté conforme ¿a qué? A la Biblia. Cosas que sean correctas de acuerdo a sus mandamientos. Es decir, esa petición que sea conforme a la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida tiene que estar ajustada a los mandamientos de Dios, y si es así, vas a recibirlo. Pero que si nuestra voluntad, no, nuestra petición no es conforme a la voluntad de Dios, ¿qué pasará? Por más que tú estés orando por esa situación, si no es conforme a la voluntad de Dios, por más que llores en oración,
hagas tú lo que hagas, te desesperas, hagas pataletas, hagas berrinche, no sé. Pero si esa situación no es conforme a la voluntad de Dios, Dios no te va a responder. Y si aún así tú haces cosas que fuercen a que esa cosa se haga, o estarás logrando o estarás tú haciendo las cosas se desarrollen a tu voluntad, pero no es la voluntad de Dios. Y Dios no va a bendecir esas cosas que tú estás haciendo si no son a la voluntad de Dios. Volviendo al ejemplo de esa jovencita que decía: Señor, quiero casarme con ese chico que no es creyente, yo después lo convierto. Dios no le va a responder. Y de repente la chica, no sé cómo hace, se casa con él, pero ese matrimonio no ha sido voluntad de Dios. A ver qué le pasará en la vida a esa jovencita por no haber ido de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero eso no es respuesta de Dios. Esto ha sido porque ella misma ha forzado la situación. Y esto no es porque Dios sea malo, porque no quiere cumplir lo que tú le estás pidiendo y no quiere contestarte, sino porque Dios mismo va a analizar las situaciones y Él sabe lo que es bueno y lo que no es bueno para tu vida. Pero a veces el ser humano insiste en hacer lo malo y Dios dice: ya, yo te he advertido 1, 2, 3 veces que eso no te conviene. ¿Tú quieres hacerlo? Ya, pues es tu decisión. Dios te deja tomar tu decisión. Y si la quieres regar, tú solito la estás regando. No es culpa de Dios. No le echa la culpa a Dios si las cosas te salen mal, a pesar de que Dios te dice en la palabra: no hagas esto o no hagas lo otro. Tú solito eres responsable de las cosas que te pasan. Pero ahora hay una situación. En ocasiones nosotros podemos pedirle a Dios cosas que son correctas y que están de acuerdo a su voluntad. Pero hay una cosa. En ocasiones la respuesta de Dios puede ser sí, puede ser espera, y ojo, la respuesta de Dios también puede ser no. Puedes estar tú enfermo y le dices: Señor, sana, y a veces no sanas. O puede decirle: Dios, mi papá está grave, quiero que se salve, y a veces el papá fallece. ¿Y tú qué vas a decir? ¿Acaso Dios malo no me ha escuchado? Dios te ha escuchado, pero en ocasiones la respuesta de Dios es no. Pablo también oró para que él sanara de una enfermedad. ¿Y qué le dijo Dios? Ustedes se acuerdan el pasaje que está en Hechos: bástate mi gracia. Es decir, aguanta. Vas a seguir con la enfermedad, vas a seguir con tal dificultad. En ocasiones Dios también te va a decir no. La mayoría de veces la respuesta de Dios puede ser espera. En otras ocasiones te va a decir sí, pero como ya hemos visto, también en algunas pocas ocasiones Dios te va a decir no, a pesar de ser un motivo correcto. Y en estas situaciones, cuando Dios te dice no, no hay que renegar con Él, sino que tenemos que respetar su soberanía, tenemos que respetar su voluntad. Incluso el mismo Jesús, cuando oró en el huerto de Getsemaní, un día antes de ser crucificado, le dijo que a Dios: hágase tu voluntad y no la mía. Y el Señor, el Padre Celestial, no evitó que Cristo mismo fuera crucificado y sufriera en la cruz. Ni siquiera al propio Hijo le dijo sí. En ese momento el Padre Celestial a Jesucristo le dijo no. A Cristo le dijo no. Si a Cristo le dijo no, a Pablo le dijo no, eventualmente a nosotros también en una oración nos puede decir no. Entonces no vayan ustedes a renegar o perder su fe o confianza en Dios cuando la respuesta es no. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros, así como yo también, tenemos muchas peticiones para hacer en nuestras vidas. Frente a esas peticiones, lo que tenemos que hacer nosotros es aprender a esperar en Él y también conformarnos con su respuesta, ya sea esta respuesta afirmativa, sea de espera o también sea negativa. Porque nosotros sabemos que si somos ya creyentes, somos hijos de nuestro Señor,
estamos seguros en sus manos, y aunque aquí en esta tierra nosotros podamos pasar privaciones o dificultades, si nosotros vamos de acuerdo a la voluntad del Señor y tenemos la certeza de nuestra salvación, sabemos que todas las peticiones, si bien quizás no se cumplan aquí completamente en esta tierra, finalmente en la gloria eterna vamos a tener una vida sin sufrimiento, sin dolor, sin pobreza, sin nada, en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y también hay que saber esperar, hermanos. Abraham, por ejemplo, él esperaba por su hijo Isaac. ¿Y saben cuántos años tuvo que esperar él hasta que naciera Isaac? Si leen bien el libro de Génesis, van a darse cuenta que esperó 25 años su oración. Cuando ya tenía como 100 años y su esposa Sara tenía 90, recién tuvo su hijito. Amén, hermano. ¿Sí? Y tú te desesperas porque tu oración no se responde en una semana. Tú quieres ya así, como si fuera una lámpara ahí mágica del Aladino, y que venga ahí Dios y te cumpla tus 3 deseos al toque. No es así. Dios te puede hacer esperar meses o años. David, para ser coronado rey, también esperó como 14 años. Entonces, nosotros también tenemos que esperar. Resumiendo un poco todo, cuando nosotros oramos tenemos que orar con nuestras propias palabras, siguiendo un modelo que puedes seguir es el Padre Nuestro, pero no es un rezo, no lo vas a repetir 20 veces, sino que es una manera en que tú vas a tomar como ejemplo. Al desarrollar nuestra oración, lo primero que tenemos que hacer es invocar el nombre de nuestro Padre Celestial, reconociendo toda su gloria y todo su poder. Después de eso ya podemos seguir haciendo nuestras peticiones, empezando primero con las peticiones relacionadas a nuestra vida espiritual. Después haces ya las peticiones relacionadas a tus necesidades personales. Finalmente tenemos que reconocer nuevamente la gloria de Dios en nuestra oración, y pues esa oración tiene que ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la manera correcta de orar es que nosotros expresemos todo nuestro sentimiento con el corazón. Así ya tú ores sentado, de pie, de rodillas, echado, de cabeza, no importa la posición en la que tú ores, solo que venga de tu corazón. Puedes orar con los ojos cerrados, puedes orar con los ojos abiertos, no hay problema. Puedes orar con las manos abiertas, las manos levantadas, las manos cerradas, tampoco importa. Puedes orar en tu casa, puedes orar en la combi, en el bus, en el tren, en el avión, en el hospital, donde sea. En el campo, puedes orar donde sea. En la mañana, en la noche, también puedes orar en cualquier momento. Obvio que la oración tiene que ser constante. Todo el día tienes que tener la actitud de orar y orar todos los días. Todos esos asuntos de dónde oro, cómo oro, con los ojos abiertos, ojos cerrados, la posición, sentado o echado, eso es secundario, eso queda en segundo plano. Lo que debe haber en tu oración es una conexión real entre tu persona y Dios, a través de tu fe. Que tu corazón esté abierto para poder comunicarte con Dios. Porque al final, orar a Dios es como si tú hablaras con Él, como si hablaras con tu papá terrenal. No vas a buscar todo un poema rebuscado de un autor reconocido. Usa tus propias palabras, lo más sencillo posible, solo que único, con fe, y que salga de tu corazón. Amén. 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 Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Dios en esta mañana. Sabemos que tú, Padre Celestial, tú eres el creador de este universo. Gracias, Padre Celestial, por toda tu enseñanza, la gloria y poder que tú nos enseñas cada día. Padre Celestial, enséñanos en primer lugar a que nosotros podamos crecer espiritualmente. En este mundo que está lleno de tentaciones, tenemos ese peligro de ser arrastrados hacia el mal. Pero bajo tu dirección, Padre Celestial, guíanos. Ayúdanos a que podamos desarrollar aquí tu ministerio en esta tierra y que nosotros también podamos crecer. Padre Celestial, nosotros podamos tener también en esta existencia diversos tipos de necesidades,
materiales, de estudio, emocionales. Tú, Padre Celestial, suple todo lo que nosotros necesitamos en esta tierra. Señor, reconocemos que solamente en ti podemos caminar de manera correcta. Que tu reino, Padre Celestial, se establezca aquí. Esperemos que tú puedas también reinar en nuestros hogares, en nuestras familias. Señor, guíanos cada día. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.